Ebenecer, cristianos del nuevo milenio. Dios bendiga los hogares de todos los hermanos que nos escuchan esta tarde o esta noche. Sabemos bien que somos mensajeros de la palabra de Dios y queremos llevar un saludo muy cordial a todos los hogares cristianos de la Verapaz que con agrado reciben este programa. Esta tarde o esta noche quiero compartir con ustedes el mensaje de salvación, un mensaje de amor, un mensaje que nos deja el Evangelio de este domingo. Ya sabemos que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Por eso Jesús no les da un signo, sino que explica con su discurso qué significa el signo del pan. Es un símbolo de Jesús mismo, igual que el maná era el pan que Dios enviaba para alimentar a su pueblo antes. Jesús es el pan bajado del cielo para dar vida eterna a todos. El maná era un regalo imperfecto porque solo alimentaba al cuerpo. Jesús, en cambio, es más que el maná, porque es el don total de Dios a la humanidad. Aquí es donde entra la parte más dura del discurso de Jesús. El fragmento que vamos a leer este domingo, que leímos este domingo, dice: el pan que yo daré es mi carne. Los oyentes pues quizás le van a escandalizar, como es normal, y piensan que Jesús en ese entonces, cuando les decía el pan que yo les daré es mi carne, en ese entonces la gente pensó que Jesús estaba loco, que les estaba proponiendo a la gente que se volvieran tal vez carnívoros, que se volvieran como caníbales. ¿Por qué? Porque decían que cómo iban a comer el cuerpo de Jesús así. ¡Qué horror!, ¿verdad? Decían. Bueno, pero ¿cómo hay que entenderlo? Entendámoslo escuchando a través del mensaje de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros vamos a entender lo que las Sagradas Escrituras nos quieren decir. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 51 al 58. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Discutían entre sí los judíos y decían: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo les resucitaré el último día. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre. También el que me coma vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Hermanos y hermanas, lo proclamado es palabra del Señor. Vivirá para siempre. Ante todo, hemos de saber que Juan construye los discursos a partir de su propia reflexión. Él es siempre fiel al mensaje de Jesús, pero no le basta reproducir sus palabras exactas. Quiere expresar lo que hay en la profundidad de los gestos y palabras. Cuando Jesús hablaba con los judíos, la expresión comer mi carne no tenía ningún sentido y es difícil que él la utilizara literalmente. En cambio, cuando Juan escribe, la comunidad de cristianos enseguida reconocía el tema que había debajo, pues era la Eucaristía. ¿Cómo es esto? Porque Jesús ya había dicho en la última cena que el pan y vino que repartía eran su cuerpo y su sangre, entregados por la vida del mundo.
Desde entonces los cristianos acostumbrados a reunirse cada semana trataban de recordar el gesto de Jesús. Partían el pan, bebían el vino, escuchaban las enseñanzas, cantaban oraciones. La comunidad de Juan conocía también estos gestos, que él mismo ni siquiera los relata en su evangelio, pues no le hacía falta relatarlos. Lo que Juan reflexiona a fondo es el significado de la reunión semanal, la importancia que tenía de hacer esas reuniones semanales, pues era en honor, en sacrificio de lo que Jesús había hecho. Pues hay muchas diferencias, hermanos. Yo creo que no es importante pensar de que los judíos quizás estaban ellos puestos tal vez en una parte donde ellos no sabían ni lo que estaban haciendo. Pues yo creo que eso de venir a compartir es quizás un recuerdo del gesto de Jesús. A Jesús no le bastaba, ahí sí que ver a la gente, a él le bastaba ver a la gente y decía, qué bueno que vinieron, qué bueno, la presencia de Jesús llenaba. Jesús ahí sí que daba un paso más. El pan y el vino son la presencia de Jesús, hermanos, ya que Él vivirá para siempre. Él dice que nosotros, si recordamos cada momento, en cada Eucaristía, la importancia del pan y el vino, nosotros también vamos a tener vida eterna. Porque como dice Jesús que Él va a estar siempre con nosotros. Hay que decir que la Eucaristía es un solo recuerdo, significa que poner el acento en mí mismo, poner en mi mente que recuerdo que es una decisión que yo tengo que tomar en cada momento. En cambio, si Jesús se da de verdad en cada Eucaristía, es el acento, Él está puesto en su donación gratuita, en el que viene a nosotros y Él nos invita. Es cierto que después nosotros, si queremos, aceptaremos su invitación, hermanos, y ahí está la importancia de nuestra mente. ¿Por qué? Porque nuestro recuerdo, nuestra decisión, pero es siempre un segundo paso. El primero lo da Dios. Él es el primero que nos ha enviado. Él nos envía a Jesús y lo da a Jesús viniendo cada día a llamar a nuestra puerta, hermanos. Por eso, su carne es verdadera comida y su sangre verdadera bebida, porque el pan y el vino eucarístico son verdadera persona entre nosotros y por lo cual Él vivirá para siempre. Por eso dice que el que come mi carne y bebe mi sangre, yo estaré en él. Porque la clave de todo se encuentra en estar unidos a Jesús o no estarlo, hermanos. Por eso cuando muchos la abandonan, así como Pedro, quizás ustedes se recuerdan, ¿verdad? Él reconoce las palabras de Jesús, son de vida eterna. La vida, siempre la vida, pongámonos a pensar nosotros. El mayor regalo que Dios nos hace y el mayor regalo que podemos hacer nosotros a los demás es vivir en plenitud, en autenticidad, con intensidad y pasión. Es lo que Dios quiere para nosotros, hermanos. Juan está convencido de que Jesús es el único que puede llevarnos a esta meta. Por eso, no solo nos alimenta con sus palabras, sino con su mismo ser dado en forma de comida, de pan cotidiano, de vino, de alegría. Jesús, como el pan dado por el Padre, bajado del cielo, del que hay que comer mediante la fe. Si yo no tengo fe y voy a comulgar, hermanos, de nada serviría hacerlo. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, dice Jesús. Es necesario comer la carne y beber la sangre del Hijo del Hombre para permanecer en él. Esta permanencia designa la vida cristiana como tal, hermanos. ¿Por qué? Porque el discípulo cristiano se conoce con la permanencia en la unión con Cristo. Esta unión es eficaz y se realiza cuando se cumple
cumple la exigencia de Dios, cuando se cumple realmente lo que Dios quiere en nuestra vida, hermanos. ¿Por qué? Porque así es como que nosotros no podemos imponer la voluntad, sino que si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, nosotros estamos mal, hermanos. Si hacemos la voluntad de Dios, estamos cumpliendo con las exigencias que Él quiere con nosotros. La unión es eficaz y se realiza cuando se cumple todo, hermanos. ¿Por qué? Porque la fe se revela también con la obediencia que uno debe de tener a las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque Dios envió a su Hijo para salvarnos. Él fue el portador de la salvación. Como experiencia personal, hermanos, yo les puedo decir que realmente para mí tener fe ha sido demasiado importante. ¿Por qué? Porque realmente, hermanos, yo me he agarrado de la Eucaristía como no tienen idea. Es una fe necesaria hacia la Eucaristía, porque sé que en la Eucaristía encuentro mi salvación y sé que Jesús está presente en la Eucaristía. A pesar de que yo pueda tener un sinfín de problemas, tuve o puede hacer que tenga problemas, hermanos, pero realmente cuando yo tengo problemas pienso en la Eucaristía del Señor, en compartir el cuerpo y la sangre de Cristo, porque sé que es lo que me va a salvar, lo que me va a sacar a mí de mis angustias. ¿Por qué, hermanos? Porque había momentos de desesperación, angustias en mi vida, y yo realmente, hermanos, a veces yo no le encontraba salida, pues había momentos que me sentía sola, ya que muchas veces, hermanos, uno piensa que está rodeado de amigos, de amistades, que creen que son sinceros. Y realmente, hermanos, es un momento en que uno se siente solo. Las amistades se van. ¿Por qué se alejan de uno? Porque miran que ya no es uno, como que ya no tiene la vida misma de antes. Uno cambia su vida cuando uno va a la Eucaristía diaria. Y a mí me ha pasado eso. Yo cambié mi vida. Hice muchos cambios en mi vida, hermanos. Y yo me sentí sola en un momento porque pensé que mis amistades eran las que me estaban dejando sola. Pero cuando comprendí que yo asistí a la Eucaristía y sentí la presencia de Cristo en mi corazón, hermanos, yo ya no me sentí sola. ¿Por qué? Porque sentí la presencia de Cristo y sabía que permanecía Cristo en mí. La permanencia de Cristo para mí es más importante que cualquier otra cosa, porque de veras, hermanos, que no hay poder sobrehumano que pueda hacerme sentir ahí sí que feliz más que todo, sino que solo Cristo, que es la única persona que me va a sacar de toda mi desesperación para no sentirme yo sola y desesperada, ya que estoy muy convencida, hermanos, de que Cristo vivirá para siempre en mí, y yo voy a estar feliz, hermanos, de saber que Cristo vive porque yo lo acepté en mi corazón. Y ahí es donde nosotros debemos de estar convencidos totalmente de que sin Cristo no somos nada. Y así fue como me pasó a mí. Yo sé que el Señor está conmigo y estoy convencida. En la Eucaristía vivo la presencia del Señor, lo veo porque se realiza en mi vida a cada momento, porque está en mis hijos, en mi esposo, en mi familia, en mi hogar. Cristo me ha salvado de muchas cosas por medio de la Eucaristía. Y eso es lo que yo quiero hacerles ver a ustedes, que vivirá para siempre conmigo, porque así dice el Señor. Y hagámoslo, hermanos, vivo en nuestra vida. Hagámoslo para que nosotros nos sintamos convencidos. San Juan habla de una vida profunda, eterna, divina. No se refiere a una vida que dura quizás unos 2, 3 segundos y quizás nosotros decimos, bueno, ¿y qué será? No, hermanos, es una vida que dura mucho tiempo, en el sentido filosófico de eternidad, sino en el sentido religioso y judío. Ahí sí que es una vida divina, que dentro del mundo de Dios está para permanecer en nosotros, y que su presencia interior, que solo fue posible después de que Jesús murió y resucitó. Mientras Jesús vivió, caminó con sus apóstoles. Cuando murió, los apóstoles vivieron en Él. Jesús recibe la vida divina del Padre y Él la participa a su vez a nosotros, porque nos prometió esa comunión con Él y con su Padre. ¿Qué le decimos al Señor? ¿Qué le decimos en silencio? Disfrutemos el amor de Dios que nos llena de gozo y bienestar. Dejemos que Él nos sumerja en el océano infinito de su misericordia, hermanos. Él nos va a dar un gozo grande, un gozo y un bienestar para nuestra vida grandísima, hermanos. Dejemos que Él nos sumerja en ese océano, que su presencia sea para contemplarlo, su mirada que nos envuelva con mucha ternura, que sintiendo su presencia nosotros realmente nos seduzca. Podemos entonar un canto, un salmo, quizás una oración, hermanos,
¿Por qué? Porque Él nos va a hacer sentir parte de su vida y Él vivirá siempre con nosotros.